Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Y ya estamos junto a Niré Collazo para hoy hablar de la literatura de terror en tiempos de pandemia. Literatura de terror, un género de ficción literario que tiene esa capacidad de asustar, de causar miedo, de aterrorizar a sus lectores, pero que crea una atmósfera misteriosa, aterradora, y el horror puede ser sobrenatural o natural, pero a menudo la amenaza central de esta obra de ficción de terror puede interpretarse también como metáfora de los grandes temores de nuestra sociedad. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrea? Muchas gracias, siempre por el espacio. Y bueno, hoy vamos con esto de el terror, el miedo. El terror, sí. Tan presente a lo largo de la literatura, de toda la literatura, pero ¿cómo ha influido este terror en la tradición oral, en esta literatura del terror? ¿Cómo influyó la tradición oral, ya que esto es especialidad tuya, ¿no? Y la tradición oral influye, pero increíblemente... estas historias de terror, de miedo, de asustar a los niños sobre todo, que tenían un gran sentido de moralizante, porque en realidad a través de la moraleja lo que más se hacía no era aconsejar, sino muchas veces asustar y provocar el miedo, y por ende ahí venía el terror, ¿no? Claro. Pero es un género, como tú dijiste, literario, esencialmente moderno se le considera, porque está nacido desde la Ilustración. Claro. El jueves pasado hablamos de la Ilustración, ¿te acordás? Sí. Y bueno, increíblemente este género se considera que nace de la Ilustración y está entre el 1760 y comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando del género reconocido como tal, y no de la tradición oral como tú me pediste que dijera. Claro, entonces me voy a la tradición oral, que es de tanta importancia, sobre todo para el romanticismo alemán, y que está en la base de muchos de los motivos de la literatura de terror. Pero también tenemos la tradición oral española, que fue iniciada por el infante don Juan Manuel, y luego pasa por Lope de Vega, por Agustín Pérez Zaragoza, por el mismo Becker y por Valle Inclán, que acá ya estoy nombrando autores que toda la gente seguramente en algún momento de su vida ha leído, ¿no? Ahora, partiendo un poco de cuándo comienza, yo diría que la tradición oral está siempre influyendo en la literatura, porque bueno, antes de que existiera la escritura estaba la palabra. Cuando aparece la escritura, según algunos, la palabra muere para convertirse en algo tangible que son las letras, Gutenberg, las máquinas, los libros. Pero la palabra siempre es la principal herramienta que tenemos de comunicación. Por eso se sigue narrando historias de terror. Y te voy a decir algo, si a mí se me ocurre a un grupo de alumnos preguntar, ¿qué quieren hoy que les cuente? ¿Qué me van a decir? Pero así, onda manifestante, terror, me dicen. Claro. Y lo increíble es que antes el terror, o las historias de terror, se recomendaban a partir de niños de 10 años. Ahora tienen 8, tienen 7, y ya quieren escuchar historias de terror. ¿Y son recomendables para chicos de esa edad? Que no sé qué opinan los educadores ahí. Mira, yo como narradora... sí, ellos opinan, me dice, usted narre, pero por favor que no haya sangre, que no haya cuchillos. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque una cosa es la violencia y otra cosa es el miedo. Que también en los niños más pequeños, más que el terror, lo que aparece es el miedo. Lo que pasa es que el miedo está asociado al terror. Y por eso voy a citar a Lovecraft, que es uno de los grandes maestros del terror, junto con Edgar Allan Poe, Stevenson. Y bueno, y después viene Stephen King, más moderno. Claro. O sea, toda una serie de autores que marcan esa corriente. Pero mirá lo que dice él en su célebre ensayo acerca de la literatura de terror, que empieza con la siguiente afirmación.
la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Por eso yo asocié esto de el terror y la pandemia, porque creo que todo lo que nos provocó la pandemia y que lo que nos provoca y nos paraliza es un gran miedo. ¿Por qué? Porque es desconocido lo que estamos viviendo. Claro. Sí, de alguna manera era, cuando yo te presentaba decía esto, ¿no? Se interpreta a veces como estas historias de ficción, de terror, tienen que ver con esta metáfora de los grandes temores que va sufriendo la sociedad. Y a propósito de esto, ya que lo nombraste, Stephen King dice que el género de terror tiene ciclos de popularidad y que se dan cada 10 o cada 20 años, y eso se explica porque dice que en estos periodos parece que siempre coinciden con periodos de desequilibrio económico, político, y actualmente estamos viviendo un desequilibrio a nivel planetario, a nivel de la humanidad. Bueno, estoy totalmente de acuerdo entonces con Stephen King, porque yo te iba a comentar eso mismo, sin haber leído el comentario de él, te iba a decir, bueno, justamente son los ciclos que se prevén para que las empresas, para que todo el andamiaje de alguna organización funcione perfecto, y después viene como la caída, y ahí hay que reinventarse, y ahí hay que empezar de vuelta. Por eso este momento de miedo y hasta de terror, porque parece una película de terror o parece una película de ciencia ficción, cuando vemos todas esas mascarillas, todos esos trajes que parecen seres de otro planeta, nos da mucho miedo, nos da terror, pero que no nos paralice. ¿Sabés que el otro día de tarde, y le cuento a la gente que la vuelva a ver, la película El Jardín Secreto, que la vi con mis nietos a distancia, comentándoselas también, era increíble cómo asociamos con este momento, porque al niño no lo dejaban salir porque tenían miedo que las esporas del aire lo contagiaran. Entonces todas las personas que lo iban a ver, que era para bañarlo, para limpiarlo y para dejarlo ahí adentro encerrado, estaban todos con tapaboca. Es un libro además, antiquísimo, una película también ambientada en Londres, que empieza en realidad en la India con un terremoto y después pasa la niña huérfana a vivir a Londres con su tío que lo ve al final de la película. Y ahí hay mucho miedo en esa película también. Bueno, ahora me fui creo por las ramas con el tema de la película, pero bueno, quería comentar eso. Bueno, pero está bueno recomendar películas que viste que la audiencia... Tengo el teléfono al rojo vivo, así que si me permitís tengo muchísimos mensajes para leerte, por lo menos leerte algunos. Qué bien que hacen, qué bien. Aparte son preciosas. Mira, te dicen acá, hola Nire, te mando saludo cariñoso desde Libertad, acá seguimos narrando para los chicos desde las escuelas, preciosas respuestas he recibido, seguimos escuchando, profesora, muy interesante el programa. Yo sé quién es Marta. Bueno, no lo firmó, pero yo te lo voy diciendo. Acá hay más, ¿eh? Hola Andrea y Niré, muchas veces hay cuentos, dice, que no son de terror, pero también tiene pasajes de este tipo, incluso cuentos para niños como Blancanieves o una bruja con una manzana envenenada que muere. Si a un niño no le da terror esto, no sé, dice, excelentes vivencias, como siempre saludas, Marta de la Unión. Muchas gracias, Marta. Gracias. Acá seguimos, mirá que te lo sigo leyendo porque están muy interesantes. Acá nos dicen, hola Andrea, muy bueno el programa, a mí me gustan los cuentos y las películas de terror, yo no sé si a todos les gustan, pero soy fanático de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, Guillermo de Positos. Muchas gracias. Buenas tardes, Andrea y Niré, como siempre escuchando tu programa, Andrea, desde Atlántida, quiero felicitarte por sumar a las columnas de cultura como la que estamos escuchando, Niré te cuenta, Vivencias es un programa cultural muy completo que se va actualizando día a día. Saludos, Margarita de Atlántida. Divino, gracias. Te dejo seguir hablando, tenés más mensajes, tenemos más mensajes y algunos más, pero te dejo y después los leemos porque me gusta también que
que la gente esté presente, porque si no después me dice, ¿escuchaste mi mensaje? No, digo, no, sí, igual la siguen, tía me los pasa. siguen, yo te los paso, pero los quiero leer. Seguimos hablando en NIDE porque te quiero dejar espacio. Te digo, los tengo al rojo vivo, pero los tengo no marcados los que leí, te las... Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito del miedo, Sí. Y entonces hay diferentes relatos de miedo. Claro. Que yo estaba hablando de los grupos, ¿no?, de escolares, que en Sí. los primeros años lo que tratamos es el miedo más que el terror, porque los niños y las niñas y todos hemos tenido miedo a la oscuridad, Claro. a las Sí, brujas, sí. por ahí alguien nombró Blancanieves, Sí, y hoy día sí. eso no los asusta a ellos, ¿no? El No, cuento. no, Pero les evidentemente. encanta igual, porque los clásicos que siempre están como muy empapados de esa parte negra de terror, de miedo de miedo y de las brujas y de los conjuros y de la muerte, que siempre Sí, está sí. la muerte también, Claro. porque es como inherente a la esencia humana, ¿no? La Sí, sí. necesidad de exorcizar el miedo a través de las historias y a través de los cuentos. Por eso Claro. los clásicos siguen vivos. Entonces Sí, sí. podemos decir que hay, para los más chicos está el miedo, y después empieza como que sí, que les gusta el terror, las películas de terror, que siempre digo, cuando vayan a contar cuentos de terror o de miedo, o cuando vayan a contar, no lo cuenten de noche solo con el niño en la cama, porque no va a dormir. Claro, pobrecito. Sí, yo te iba a decir, más vale antes de dormir otro tipo de cuentos, No, ¿no? claro, pero sí contarlos en grupo, porque Claro. está buenísimo, porque viste que todos son valientes, todos somos valientes y decimos, yo no le tengo miedo a nada. O a mí salvo nada que me se asusta. queden a dormir con los abuelos en la casa, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿viste? Dice, bueno, vienen a dormir, se quedan a dormir en casa o en el mismo cuarto, o sea, les das otra seguridad, ¿no? Sí, igual después los que no duermen son los abuelos, ¿no? Puede ser, sí, Porque sí. después ellos empiezan a inventar y bueno, y te dejan con la boca cerrada y no Claro. dormís. Bueno, entonces, podemos definir que con el miedo hay diferentes relatos. Claro. Relatos, por ejemplo, de miedo, donde el miedo llega desde una fuente externa al hombre. Ujú. Y voy a citar un cuento que es El viento de Ray Bradbury, porque es un autor sí. que a mí me encanta. Excelente autor, Sí. O hay otros de miedo que llegan con una interferencia entre el mundo natural y el más allá. Por Ujú. ejemplo, voy a citar a Becker, que siempre lo asociamos con las leyendas, pero que Becker, mirá que hay que leerlo, ¿eh? Sí. Maese Pérez el organista. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de miedo es cuando el miedo procede de la propia actuación del hombre, a veces con alianzas con fuerzas desconocidas. Y voy a citar a otro autor que me gusta, que es Kipling, en La marca de la bestia. Ahí van anotando la bibliografía de paso. Claro. Y después hay otros relatos de miedo donde es una mera sugestión psicológica. Y acá no hablaríamos de relato de terror. Y acá, ¿sabes a quién voy a nombrar? A Edgar Allan Poe. Claro. Y como ejemplo, al corazón delator. Que en realidad Edgar Allan Poe, mucha gente piensa que por el nombre es francés. Y no, el hombre nació en Boston, en Estados Unidos. Pero ¿quién lo introdujo a Francia y lo hizo exitoso en Francia? Nuestro amigo Maupassant y Baudelaire. Claro. Sobre todo Baudelaire. Baudelaire, mirá increíble. Qué barra se armó, ¿no? Amigos para que lo introdujeran, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pero viste que es como dijo una vez una señora, yo tenía Borges de vecino, pero no sabía que era Borges. Claro. Porque cuando estás viviendo... no en el momento no lo dimensionás, pasan a ser célebres después, ¿no? Claro, por ejemplo, a mí me pasó, y lo digo humildemente, pero son anécdotas lindas de mi vida, que Miguel Ángel Curoto y muchas personalidades de la cultura que hoy día son súper famosas, yo era chica y los conocía de hacer teatro infantil con ellos. Obviamente que yo era la mariposita del cuento, o sea, la voz en off del espejo de Blancanieves, porque no había otra voz y me pusieron a mí, o sea, no era que yo fuera destacada en el tema, sino que mi hermana era la que hacía el teatro y cuando faltaba alguien me metían a mí. Y ahí conocí grandes personalidades que hoy día digo, pero mirá con quién estuve. Y hasta tengo fotos con esa gente. Pero en ese momento yo no me daba cuenta. Y creo que los adultos tampoco. Es un poco lo que le pasó a Allan Poe con Baudelaire, más o menos. Más o menos. Y hablando de Edgar Allan Poe, yo quisiera
ahí está, que fue uno de los mayores exponentes del género, ¿no? Sí. Que como decía... ¿Quién no ha leído cuentos de Alan Poe y se le ha puesto la piel de gallina, no? Por ejemplo, El gato negro, El retrato oval, bueno, y podríamos mencionar una cantidad de autores increíbles, ¿no? Y después, con respecto a esto del cuento de terror y de miedo, también hay corrientes, ¿no? Claro. Hay corrientes que tienen que ver con lo científico, con lo mitológico, que esto, ¿sabes quién lo aprovecha muy bien? Lovecraft. Que dicen los malos comentarios que para hacer su obra basado en, que lo hizo en talentos dispersos y a su vez como punto de partida de un nuevo género que era el de la ciencia ficción. O sea que él estaba muy atento a esos talentos que, viste que de repente hay gente muy talentosa que no registra los cuentos, que escribe en forma desordenada, que no trascienden como escritores, pero que los cuentos circulan. Bueno, como los hermanos Grimm, ¿no? Que siempre estaban atentos a lo que el pueblo decía, y los hermanos filólogos alemanes fueron muy inteligentes de recopilar esas historias. Parece que este señor Lovecraft, famoso por sus historias de terror, también anduvo por ahí captando talentos para después inventar un nuevo género que era el de la ciencia ficción, ¿no? Claro. ¿Puedo recomendar algunos autores? Podéis recomendar, yo te quiero seguir leyendo algún mensaje más, pero bueno. Recomendanos, o querés, leo algún mensajito más mejor, y nos recomendás. Mira, acá tenemos, hola profe, muy buenos los aportes, saludos desde San José, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Sí, gracias a Jacqueline, seguimos. Andrea Niré, gracias por la compañía de los jueves de la tarde. Fer, muchas gracias, Fer. Este es tu hijado. ¿no? Ya lo tengo acá patentado. Le tenés que dar un premio. Sé cuál es Fer, sí. Un placer, gracias, Fer. Un placer escucharte una vez más, Niré. Adelante, abrazo, Nancy. Gracias a Nancy también. Nancy. Espera que tengo otro más por aquí. Niré, saludos desde San José, siempre tan acertada con los temas que trata Adriana de San José también. Gracias, Adriana. Un placer escuchar a Niré desde La Paloma, única, abrazos. No me lo firman, no sé quién es, pero bueno, tú sabrás quién es desde La Paloma. Una amiga del alma. Sí, muy bien, sí, gracias, gracias. Bueno, te dejo que nos recomiendes. En estos 5 minutos que nos quedan, capaz que nos podés hacer buenas recomendaciones sobre cuentos de terror. Bueno, sí, claro, porque tenemos los cuentos de Eta Hoffmann, los hermanos Grimm, por ejemplo, Cuentos de Niños y del Hogar, se llama, lo que les recomiendo, de Maupassant, El Orla y otros cuentos fantásticos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, bueno, son muy conocidos todos, así que tomen el que más les gusta y que menos miedo les dé, y que no sea muy extenso también. Bueno, estamos hablando para niños de qué edad está. Yo estoy hablando acá a partir de 9. Bueno, tendríamos que leer primero, ¿no?, el texto y ver cuál de ellos elegimos, cuál es el más aconsejable. Pero cuando es buena literatura no hay que tenerle miedo a la literatura. Y no hay que tenerle miedo a que los niños escuchen buena literatura, porque así no los subestimamos. Claro. Creo que va por ahí también. Pero bueno, en este caso, tener cuidado con esas acciones que siempre hay, ¿no?, muertes, y a veces no son... digamos, justificadas, o nunca una muerte justificada, ¿no? Pero que no sean cuentos violentos. Sí. Pero... Y también un poco ver qué etapa está transitando el niño, yo qué sé, si está estresado, si está, o sea, un poco nervioso con algunos temas escolares o algún tema familiar. Uno eso lo tiene también que tener en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo en estos momentos que los tenemos que contener mucho, porque creo que los más débiles en esta pandemia no hemos sido los adultos mayores, que nos podemos buscar actividades, que tenemos libertad. Son los niños que han tenido que dejar a sus amigos, a sus amigas, a la maestra, que ahora cuando la vean la van a ver con la cara tapada. Yo quiero saber cuántos niños se van a asustar, porque muchos asocian con los médicos, con el hospital. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el trato con los niños. Y tener mucho cuidado con las historias que les contamos, porque depende, como tú dijiste, del momento que esté el niño. Claro, sí, hay que... Pero también,
Mira, acá tengo otro mensaje más. Gracias, Niré, interesantísimo, un afán de siempre de mujeres que cuentan. ¿Sabés qué? Sí, ¿tenés otro? Sí, dos más. A ver. Gracias, profe. Les cuento, cuentos de terror serán otro desafío. Tengo que salir de mi zona de confort, pero es muy bueno probar todos los géneros literarios. Abrazo Niré, pero no me lo firma. Pero es oyente, así se ve que es seguidora tuya. Anabela nos dice: gracias por compartir estos programas culturales, escuchar a Niré, un placer, es mi profe, me encanta, no solo cuenta, sino también cómo nos guía, y nos manda un saludo, Anabela. Anabela, te quiero, gracias. Bueno, te dejamos terminar, Niré, tenés tantos mensajes que no te dejamos hablar. Bueno, no, porque también quería decirles que cada uno puede hacer la experiencia de escribir algún cuento de terror, claro. O también nosotros tenemos uruguayos que han escrito de terror, ¿no? Claro. También, por ejemplo, con Montevideo Mágico de Ganduglia, que bueno, los chicos, los adolescentes son muy adeptos a ese tipo de historias que están basadas en sucesos que más que historias son leyendas, que no son solo de acá, que también en Latinoamérica transmigran, como dijo Neruda, ¿no? Claro. Van de pueblo en pueblo adaptándose, y bueno, él como que las toma y las recopila. Pero, por ejemplo, tengo un autor que es para niños, que es Sergio López Suárez, con ilustraciones de Alfredo Soderguit, que es un gran ilustrador, y el libro tiene una estética, está bueno para los chicos, ¿ves? Para los chicos de edad. Se llama El misterio del Monte Celeste. La estética del libro, qué pena que no la pueden ver, después voy a poner una foto en las redes. Sí, pero pueden googlear y buscarlo. Sí, no sé, porque viste que los libros como que recién salidos a veces no están. A veces no están, ¿no? No, pero yo lo voy a poner en las redes. Publicarlo y compartirlo, ahí está. Que tiene toda una estética de celeste y negro desde su escritura y desde su ilustración, que es fantástico. Este es un yacaré, una rana, un perro y una vaca que despiertan viviendo adentro de un monte misterioso, y cada bicho trata de resolver el misterio imaginado, o sea que es como de suspenso también, algo que es un condimento en los cuentos de terror y de miedo, el suspenso. Sí, fundamental si no hay suspenso. Acá, mira, nos revela uno de los mensajes que dijimos: no sabemos quién es Lourdes, que te mandaba un abrazo, era Lourdes, te lo firma, y acá Silvia de Tacuarembó también te manda un abrazo. Qué lindo, no he tenido más nada. Gracias, Lourdes. Bueno, gracias a todos. Cerrando. Bueno, y después tengo uno. Te lo paso. ¿Les puedo recomendar otro? Sí, decinos. Se llama Los fantasmas en el castillo Piria, de Rafael Varela. Ah, qué lindo. Que está buenísimo porque, fíjate que son dos fantasmas que habitan el castillo Piria, que más o menos todos conocemos el castillo Piria. Bueno, los fantasmas que hacen lo posible y lo imposible para asombrar y aterrar a los empleados y a los visitantes. Porque, ¿qué quieren? Apoderarse del lugar y que nadie más lo visite, pero no logran llamar la atención ni son capaces de provocar el espanto. Y cuando un fantasma no puede asustar a la gente, menos dos fantasmas pueden asustar. Así que lo único que logran es causar mucha risa, y las frustraciones se multiplican, aunque piden ayuda a fantasmas del extranjero. Bueno, este libro, que está recomendado como a partir de 10 años por Planeta, es de Rafael Varela, un escritor que es uruguayo, profesor de literatura, y bueno, con posgrado en la Universidad de Minnesota, y que vive en Piriápolis, y que tiene otras tantas cosas publicadas, imágenes de América Latina, Diente por ojo, Entre bolsos y manchas, Cuando Nicasio duerme, nadie duerme, que fue premio de literatura infantil 2011, o sea, hay autores que, viste, que no están muy en el tapete, que está bueno que los conozcamos. Sí, ni que hablar. Mire, se nos fueron los minutos, un placer escucharte como todos los jueves, agradecemos todos los mensajes que nos han llegado, muchísimas gracias a todos los que escriben, gracias. Y gracias a vos por acompañarnos y hacernos las tardes de los jueves en esta columna de Niré te cuenta tan agradable. Muchísimas gracias, Niré. Muchas gracias, Andrea, por el espacio, y a todos los escuchas y a los que mandaron saluditos. Muchas gracias. Vivencias.